Vivo solo en una casa de 2 pisos. No es muy grande, pero tiene suficiente espacio para mí, y he vivido aquí por unos 5 años. Algo realmente loco pasó el año pasado. Trabajé hasta bastante tarde una noche. Al llegar a casa, entré y planeaba irme directamente a la cama. Así que fui por el pasillo, me duché y luego entré en mi habitación. Justo después de entrar en mi habitación, creí oír el sonido de una puerta abriéndose abajo. Obviamente, estaba solo en casa, así que no sabía qué podía ser. No lo oí muy claramente, así que me detuve y escuché. Me pareció oír pasos entonces. No podía decir exactamente de dónde venían ni a dónde iban. Tampoco sabía qué puerta de mi casa había oído abrirse. No era la puerta principal. Sonaba como si fuera en algún lugar de la planta baja. Así que, mientras estaba parado justo dentro de mi habitación escuchando, los ruidos se apagaron. Ya no oía pasos de alguien caminando ni nada. Sin embargo, todavía estaba bastante asustado. Después de 1 o 2 minutos, seguía sin oír nada y me armé de valor para investigar. La mayoría de las luces de dentro estaban apagadas, así que salí de mi habitación y bajé las escaleras. Empecé a encender casi todas las luces y a entrar en una habitación cada vez. Estaba muy nervioso y no sabía qué esperar, pero en cada habitación en la que entraba, no veía a nadie. Finalmente, recorrí todas las habitaciones de la planta principal de mi casa. Estaba muy confundido, pero también aliviado de no ver a nadie. Pensé que tal vez solo había estado oyendo cosas o imaginando. Aún así, los ruidos parecían bastante reales cuando los oí. Así que luego fui apagando todas las luces. Iba a volver a la cama por fin. Cuando llegué a la escalera y estaba a punto de subir, oí otro ruido. Era el sonido de una puerta abriéndose de nuevo, excepto que esta vez, pude distinguir que era la puerta que daba al sótano. No había revisado el sótano en absoluto al revisar mi casa. Me di cuenta de que alguien debía de estar ahí abajo. Desde donde estaba, no podía ver la puerta del sótano. Rápidamente empecé a subir las escaleras para llegar a mi habitación. Mientras hacía esto, oí pasos moviéndose en la planta principal, en mi dirección. Llegué a la parte superior de las escaleras y luego fui a mi habitación. Mientras entraba, oí a quienquiera que estuviera dentro de mi casa empezar a subir las escaleras. Ahora estaba extremadamente nervioso. Cerré la puerta de mi habitación con llave y rápidamente cogí mi celular. Luego marqué al 911. Mientras hacía esto, los pasos empezaron a llegar a la parte superior de las escaleras. Le dije al operador del 911 que había un intruso en mi casa, y les di la dirección. Mientras tanto, los pasos se acercaban cada vez más a mi habitación. Entonces la persona intentó entrar. La puerta no se abrió porque estaba cerrada con llave. Después de intentar abrir la puerta, la persona pareció cruzar el pasillo hacia otra habitación. Me quedé dentro de mi habitación y temí que la persona intentara entrar de nuevo en mi habitación. Sin embargo, oí los pasos alejándose por el pasillo menos de 1 minuto después. Luego los oí bajar las escaleras. Quienquiera que estuviera allí pareció bajar. Después de eso, realmente no oí nada. Cuando llegó la policía, finalmente salí de mi habitación. Entraron y registraron toda mi casa, incluido el sótano, pero no encontraron a nadie. También buscaron fuera, pero no encontraron nada. Sin embargo, sí notaron que mi puerta trasera estaba abierta. Quienquiera que hubiera estado allí se había ido. Nunca vi qué aspecto tenían, pero me había olvidado de cerrar la puerta trasera de mi casa, y es probable que así entraran. Deben de haberse escondido en mi sótano. Me da escalofríos saber que intentaron entrar en mi habitación, sabiendo que yo estaba allí. Sin embargo, la persona nunca regresó. Esto ocurrió hace un par de años. Una noche, estaba solo en casa. Mi esposa había salido con su amiga, y calculé que regresaría alrededor de las 11.
Eran aproximadamente las 9 de la noche, y estaba oscuro. Mi casa está en un vecindario bastante típico y me gusta vivir allí. Recuerdo que era jueves por la noche y la basura se recoge todos los viernes por la mañana. Me di cuenta de que había olvidado sacar la basura, así que decidí hacerlo en ese momento. Después de recorrer la casa y recoger todas las bolsas de basura, salí y las llevé a los contenedores. Estaban junto al garaje, y luego los bajé hasta el final de la entrada, donde los dejaba cada semana para que los recogieran. Luego me dirigí de vuelta a la casa. Pero mientras caminaba de regreso y subía por la entrada, vi algo. Había un hombre caminando cerca del arbusto junto a la puerta principal. No lo conocía. Antes de que pudiera decir o hacer algo, el hombre caminó directamente hacia mi puerta y entró. Se me heló la sangre al ver eso. Rápidamente comencé a correr hacia mi casa. Sentí una descarga de adrenalina, y mientras lo hacía, sabía que podría ser peligroso. Aún así, era mi casa y tenía que protegerla. Así que entré y, al hacerlo, me di cuenta de que el hombre estaba a unos 6 metros delante de mí. Le grité que se detuviera y que saliera de mi casa. No respondió, pero se dirigió hacia el pasillo. En ese momento, lo vi abrir una puerta. Tenemos un ático y es un poco extraño, pero la forma de llegar es abriendo una puerta en el pasillo. Es casi como la puerta de cualquier habitación, pero un poco más estrecha. Hay una escalera angosta que conduce hacia arriba. No estoy seguro si el tipo simplemente estaba tratando de entrar en una habitación al azar, o si sabía que eso conducía al ático, pero el hombre entró rápidamente y cerró la puerta detrás de él. Empecé a caminar hacia allá, pero me detuve. Por un momento, me di cuenta del peligro potencial en el que me encontraba. Sabía que necesitaba llamar a la policía. Aún así, estaba enojado y quería que el hombre saliera de mi casa. Entonces, estúpidamente, decidí ir tras él. Rara vez usábamos nuestro ático. Era realmente solo para almacenamiento. La habitación de arriba era pequeña y estaba muy apartada. Allí arriba, solo teníamos trastos viejos y cosas así. Así que me acerqué y abrí la puerta. Vi la estrecha escalera, y estaba muy oscuro porque ninguna de las luces estaba encendida. Grité, diciendo que el tipo tenía que irse. Subí 2 o 3 escalones y luego escuché un ruido. Lo siguiente que supe fue que apenas vi una caja grande volando hacia mí. Terminó aterrizando justo delante de mí y luego golpeándome en las espinillas y los pies. El hombre me había arrojado una caja llena de trastos. Antes de que tuviera la oportunidad de hacerlo de nuevo, me di la vuelta y salí del ático. Luego salí y llamé a la policía. Después, salí de la casa y entré en mi coche. Sentí que ese era el lugar más seguro. Todo el tiempo que esperé, no vi al hombre salir. Cuando llegó la policía, entraron y sacaron al hombre del ático. No sé por qué estaba allí. Tengo suerte de no haber resultado herido ni nada. Esto sucedió cuando recién había empezado a rentar una casa. Bueno, la casa en sí no era nueva, pero era nueva para mí. Me había mudado a esa ciudad por mi trabajo y necesitaba un lugar donde vivir, así que estaba rentando mes a mes. Era una casa bastante estándar en general. Tenía 2 recámaras, 2 baños y un sótano sin terminar. Poco después de mudarme, empecé a notar ruidos extraños por la noche. Estaba en la cama intentando dormir cuando creía oír cosas abajo. No podía distinguir bien qué eran esos ruidos. Al principio, me ponía nervioso pensar que había alguien en mi casa, pero rápidamente lo atribuí a los ruidos normales de una casa. Tal vez eran los calefactores, o quizás solo ruidos de una casa vieja. Debido a la ubicación de mi recámara, con la puerta cerrada, nunca los oía con claridad. Sin embargo, una noche escuché algo que pareció más fuerte. Tanto, que me hizo levantarme de la cama. Decidí bajar y echar un vistazo. Cuando lo hice, no vi nada inusual y no escuché más ruidos. Pensé que era solo la casa vieja. No había vivido en una casa así,
por lo que no sabía qué esperar. Había vivido con compañeros de piso o en una familia numerosa toda mi vida y nunca había tenido una casa realmente tranquila. Así que durante unas cuantas noches más, simplemente ignoré los sonidos que escuchaba. Pero otra noche, los ruidos volvieron a ser particularmente fuertes. Ya no me creía que fuera solo la casa o la calefacción o lo que fuera. Una vez más me levanté de la cama y bajé a investigar. Después de mirar alrededor, creí oír un ruido en el sótano. Decidí bajar. Sabía que había algunas cosas ahí abajo que podían hacer ruido. Había varias tuberías y otras cosas. El calentador de agua y otros aparatos también estaban ahí. Pero el ruido que escuché no se parecía a nada de eso. Sonaba como si hubiera una persona. Así que me acerqué y abrí la puerta para bajar al sótano. Cuando lo hice, vi que estaba muy oscuro. Pero también oí un ruido y estaba seguro de que era una persona. Me detuve, sin saber si debía continuar. Sin embargo, los ruidos cesaron al poco tiempo. Entonces solo hubo silencio. Bajé las escaleras lentamente y pregunté si había alguien ahí, pero no obtuve respuesta. Cuando llegué al sótano, no vi a nadie, y tampoco oí nada. Encendí la única luz tenue que había ahí abajo. No iluminaba mucho, pero era mejor que nada. También encendí la linterna de mi teléfono para ver mejor. El sótano no era tan grande. Sin embargo, cuando llegué a una esquina, noté algo. Había una caja vieja que había estado ahí desde que me mudé. Parecía haber algo detrás de la caja. Cuando la moví, vi un saco de dormir y unas cuantas botellas de agua. Ciertamente no estaban ahí la última vez que había bajado. Me di cuenta de que, de hecho, alguien había estado ahí abajo, y parecía que había estado viviendo ahí. Me asusté tanto que corrí escaleras arriba y llamé al 911 inmediatamente. La policía vino y revisó toda la casa. No había nadie. Sin embargo, después de registrar la propiedad, hicieron un descubrimiento interesante. Mi sótano estaba casi completamente bajo tierra, pero había ventanas en la parte superior, que daban al exterior. Una de las ventanas era extremadamente fácil de abrir. Estaba en una zona ajardinada del patio trasero. Era fácil de abrir desde fuera o desde dentro, y esa debía ser la forma en que la persona entraba y salía. Hice que reemplazaran la ventana al día siguiente. Después de eso, la persona no regresó. Me da escalofríos saber que estuve viviendo con alguien en mi sótano durante posiblemente una semana. Me alegro de no haberlo visto nunca, o me habría vuelto loco. Cuando era más joven, alquilé una habitación y viví allí por un tiempo. No tenía mucho dinero y estaba ahorrando para un lugar mejor. Lo único que podía permitirme en esa ciudad era esta habitación. Era un ático en una casa vieja. La casa tenía 4 recámaras y además, el ático. Había 2 personas viviendo en la casa como compañeros de cuarto. Y luego estaba yo, viviendo en el ático. Era un poco extraño porque no conocía a esas personas antes de mudarme. Tampoco me hice amigo de ellos mientras vivía allí. Tenía que subir las escaleras y a veces los veía para llegar a mi ático. Pero una vez dentro, el ático que tenía era básicamente una habitación muy grande. Tenía un baño adjunto y una pequeña área de cocina en la esquina. Nunca había vivido en un ático, pero no me importaba demasiado. El vecindario parecía agradable también, era el típico suburbio con muchas casas cerca. Bueno, una noche, estaba profundamente dormido, solo para ser despertado en medio de la noche. Después de darme la vuelta en la cama y cerrar los ojos para volver a dormir, escuché un ruido. Sonaba como si algo hubiera golpeado mi ventana. Esto me pareció extraño. Aunque estaba medio dormido, sabía que mi ventana no estaba cerca de una rama de árbol ni de algo que pudiera golpearla, y estaba demasiado alta para que alguien llamara. Escuché, y menos de un minuto después, lo oí de nuevo. Esta vez, decidí levantarme. Caminé y miré por la ventana.
Cuando lo hice, vi a un hombre parado afuera. Estaba en nuestro patio delantero, junto a un árbol. No lo reconocí, pero tampoco podía verlo muy bien, ya que era de noche. El hombre entonces pareció arrojarme algo. Era una piedra y golpeó la ventana. Por suerte, la piedra no era muy grande y no rompió el vidrio. Seguí observando y el hombre pronto lanzó otra. Esta no golpeó la ventana, sino el techo cercano. No tenía idea de quién era este tipo ni de qué estaba haciendo. Esperaba y pensaba que tal vez algún vecino se había emborrachado mucho y estaba siendo imprudente. No podía pensar en por qué alguien querría tirarme piedras. Mientras seguía mirando por la ventana, el hombre de repente se dio la vuelta y corrió calle abajo. Entonces simplemente cubrí la ventana con las persianas, volví a la cama y me dormí. Al día siguiente, vi a mis compañeros de cuarto cuando me iba y les pregunté si habían visto o escuchado al tipo. Ninguno de los dos lo había hecho, supongo que durmieron durante todo el incidente. En fin, esa misma noche, el tipo regresó. Una vez más, me despertó una pequeña piedra lanzada contra mi ventana. Me desperté y miré hacia afuera para ver que el tipo había vuelto. Esta vez, miré el reloj y eran pasadas las 2 de la mañana. El hombre estaba allí parado, frente a mí, desde el patio otra vez. Después de unos momentos, lanzó otra piedra en mi dirección. En ese momento, estaba considerando seriamente llamar a la policía. De hecho, saqué mi teléfono y estaba a punto de marcar, pero entonces el hombre se dio la vuelta y huyó en la noche. Ahora, mirando hacia atrás, debería haber llamado y reportado el incidente, pero pensé que el tipo ya se había ido y no podrían atraparlo, así que realmente no se podía hacer nada. Así que simplemente volví a la cama. Traté de encontrarle sentido y averiguar por qué un tipo estaría tirando piedras a mi ventana. No se me ocurría nada. Al día siguiente, fui a trabajar como de costumbre, pero esa noche salí tarde. Salí con unos amigos y regresé a casa como a medianoche. En la casa donde alquilaba el ático no teníamos entrada para autos y simplemente estacionábamos nuestros coches al lado de la calle. Así que después de regresar y detenerme, salí de mi auto, pero entonces noté que había alguien parado al azar en nuestro patio delantero. No era ninguno de mis compañeros de cuarto. Me di cuenta de que era el mismo tipo. Cuando lo noté, tuve un muy mal presentimiento. Pero ya estaba fuera de mi auto y caminando hacia el patio. No quería darme la vuelta y regresar. El tipo estaba un poco a mi derecha y no me bloqueaba ni nada, así que esperaba poder pasar justo a su lado. Caminé rápidamente, y cuando me acerqué al escalón de la entrada, pude sentir que el hombre ahora caminaba detrás de mí. Rápidamente entré y cerré la puerta con llave detrás de mí. Me preguntaba qué demonios estaba haciendo el tipo ahora. Esta vez, llamé a la policía en ese mismo instante. Luego subí a mi ático. Miré hacia afuera por mi ventana, pero no pude localizar al hombre. Recuerdo haber visto llegar a la policía. En ese momento, vi a un hombre salir de detrás de un árbol e intentar huir. La policía lo atrapó rápidamente. Determinaron que era el mismo individuo que había estado tirando piedras a mi ventana. Nunca descubrí por qué lo hacía. Me alegro de que después de eso, se detuviera. Cuando era niño, vivía con mis padres y mi hermana mayor en una casa un poco alejada de la ciudad. Teníamos un patio bastante grande, y el vecindario solía ser muy tranquilo. Esto ocurrió cuando tenía 14 años. Esa noche, mis padres habían salido. No recuerdo a dónde. Mi hermana mayor estaba en casa de una amiga. Eso sí lo recuerdo. Mi mejor amigo de la escuela, Jaime, vino a pasar el rato. Bajamos al sótano a jugar videojuegos. Nuestro sótano era bastante agradable, con piso alfombrado, un sofá enorme y un televisor. Tenía mi Play conectada, así que empezamos a jugar. Había una puerta corrediza de vidrio que daba al patio trasero. Después de un rato jugando, Jaime y yo oímos de repente unos golpes en la puerta de vidrio.
Los dos miramos al mismo tiempo. Había unas persianas que llegaban hasta el suelo, de esas que se abren y cierran con una varilla. Estaban a medio cerrar. Normalmente, al anochecer las cerrábamos por completo, pero se me había olvidado. Pensé que tal vez mi hermana había vuelto y se le había olvidado la llave. Esa no era la forma habitual de entrar a la casa, ni para la familia ni para nadie. Siempre usábamos la puerta principal o la que daba al garaje, así que esto definitivamente parecía extraño. Pero después de mirar un momento, me di cuenta de que había alguien más ahí. Parecía una mujer desconocida. No era ninguna de las vecinas. Esto era especialmente extraño, considerando lo lejos que vivíamos. Casi nunca había gente caminando por la calle. Jaime y yo estábamos muy sorprendidos y no sabíamos qué hacer. La mujer se acercó y volvió a tocar. Luego intentó abrir la puerta. Me levanté y di un paso hacia ella. Le pregunté quién era. Dijo algo, pero no pude entenderla con la puerta cerrada. Volvió a tocar. Le grité que se fuera. Entonces la oí pidiéndome que abriera la puerta y la dejara entrar. No iba a hacer eso. Le dije que no, y la mujer se alejó. Se fue lentamente de la puerta, y Jaime y yo nos acercamos a mirar. Se estaba adentrando en nuestro patio trasero. Llamé a mi papá y le conté lo que pasaba. Me dijo que si la mujer volvía, llamara a la policía y me asegurara de que todas las puertas estuvieran cerradas con llave. Así que fuimos y lo hicimos. Todas las puertas estaban cerradas, y después de mirar al patio trasero y no ver a la mujer, volvimos a jugar, pensando que se había ido. También cerré las persianas completamente para no poder ver el patio. Me sentí mucho mejor y jugamos videojuegos durante unos 30 minutos. De repente, oímos un fuerte ruido de cristales rotos. En cuanto lo oímos, Jaime y yo nos levantamos y corrimos hacia las escaleras. Subimos corriendo y entramos en mi habitación. Luego llamamos a la policía. Lo único que sabía en ese momento era que la gran puerta corrediza de cristal se había roto. Oímos ruidos abajo, en la casa, pero intentamos no hacerles caso. Nos escondimos en mi habitación hasta que llegó la policía. Cuando llegaron, encontraron rápidamente a la mujer en el sótano y la arrestaron. Había roto la puerta corrediza de cristal con una vieja silla de jardín que teníamos en el patio trasero. Me dijeron que estaba drogada, pero aparte de eso, no sé por qué lo hizo. Me alegré mucho de la rápida respuesta de la policía y de que atraparan a la mujer. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.